Muy bien, muy buenos días tengan todos ustedes, cibernatos que nos acompañan semana tras semana, el de la voz del doctor José Manuel Miranda de Santiago, socio fundador del despacho Transfer Pricing. Y me acompaña en la conducción la maestra Georgina García Robledo. Maestra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Manuel Miranda de Santiago. Fíjate que hoy tenemos como invitada a la juez civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, la maestra Laurelena Rosales Rosales. Ella nos va a platicar sobre la audiencia preliminar en el juicio oral civil mercantil y vamos a platicar sobre algunas cuestiones que pueden ayudar tanto a litigantes como a otros profesionistas interesados en este tema. Muy buenos días, licenciada Laurelena Rosales Rosales. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, muchas gracias. Los saludo con mucho gusto, doctor, maestra Georgina. Muchas gracias. Pues, licenciada, antes que entrar de lleno al tema, que nos hiciera una pequeña introducción sobre este tema. ¿Cuándo comenzó el sistema de oralidad en materia civil mercantil? Porque antes, pues, todo era documental, ¿no? ¿Y ahora? Sí, efectivamente, antes todos los juicios tradicionales se hacían 100% de manera escrita. En la actualidad no es que sean 100% orales los juicios, más bien son como híbridos, tienen una parte escrita y tienen una parte oral. Estos juicios orales comenzaron a través de una reforma que se publicó en enero de 2012 y es cuando se crea la parte de los juicios orales que, insisto, tienen su parte escrita y su parte oral. La parte escrita incluye la parte postulatoria, donde se fija la litis, esto es la demanda, la contestación, el desahogo de vista de las excepciones y defensas que opone la parte demandada. En su caso, la reconvención, la contestación a la reconvención y el desahogo de vista de las excepciones y defensas en esta vía reconvencional. Hasta ahí, la parte postulatoria es de forma escrita 100%, como se ha hecho en todos los juicios tradicionales. La parte oral comienza una vez que se fija la litis y el juez señala una fecha para la audiencia preliminar. Es ahí cuando se entra en el sistema de audiencias. Me parece que pues hay muchos abogados que todavía es como ha sido un poco complicado poder entender esta parte de la oralidad, pues como que todavía hay como una reticencia a esa parte de querer explicar o pedirle al juzgador en el momento de la audiencia correspondiente cualquier petición. A mí me parece que todavía hay como mucha parte de insistir en pedir por escrito. Cuando una vez que se ingresa en el sistema de audiencias, pues ya no se puede acordar nada por escrito. Todo se tiene que pedir de manera verbal al juez en la audiencia correspondiente. Entonces ya una vez oral, me imagino que es un poquito más expedita, ¿no? ¿Cuánto antes se tardaban o demoraban en un juicio y ahorita con esta nueva modalidad, de qué tiempo estamos hablando? No, pues es que esa es una de las grandes bondades de estos nuevos procedimientos, porque si una vez emplazado a juicio el demandado, se fija la litis, son 3 días, 9 días para contestar, 3 días para desahogar la vista de las excepciones y defensas. En ese momento se señala una audiencia preliminar que se fija más o menos en máximo 10 días hábiles. Y de ahí a la siguiente audiencia, que es la audiencia de juicio, donde ya se resuelve el fondo del asunto, pueden pasar máximo 40 días. Estamos hablando que en un promedio de 2 a 3 meses ya se concluyó el juicio. Y lo que es muy diferente al proceso escrito, donde pues pasan años y años, los juicios a lo mejor pues pueden empantanarse un poco, los plazos son más largos y pues al final del día el juicio pues se vuelve más
más largo. Y en la justicia oral, pues es mucho más concreto, mucho más transparente, más participación incluso de las partes en sentido material, además de sus abogados, ¿no? Ahí en las audiencias tienen enfrente al juez, el juez se dirige directamente a las partes y a los abogados. Cualquier cosa que quieran manifestar, pues tienen esa posibilidad, están frente al juez y ahí le pueden hacer las peticiones que consideren pertinentes. Ok, yo te pregunto, en este caso de la oralidad, ¿es un juicio oral opcional? O sea, yo puedo decidir si se va oral o se va al juicio tradicional, o lo establece la ley de forma definitiva. No, lo establece la ley. La vía es un presupuesto procesal, pues que debe ser respetado para poder obtener una sentencia válida. La ley orgánica, el Código de Comercio, el Código de Procedimientos Civiles establecen qué materias, qué cuantías, porque también por la cuantía es que se puede delimitar si el asunto se tendrá que tramitar de manera escrita o de manera verbal. Nosotros, por ejemplo, en la justicia oral, en materia mercantil, hay que tomar en cuenta diferentes cuestiones. Si, por ejemplo, el juicio fuera lo que se conoce como el juicio ordinario, en materia oral se puede llevar a cabo cualquier juicio ordinario mercantil, nada más que se va a llamar juicio oral mercantil, siempre y cuando tenga una cuantía, desde $1 hasta lo que se les pueda ocurrir, pero que haya una cuantía, entonces se puede llevar a cabo en justicia oral. Si, por ejemplo, estamos hablando de un juicio ejecutivo mercantil, ahí tenemos varias limitaciones, que sería, para que fuera un juicio oral, tendría que ser un asunto donde tenga que ver un título ejecutivo cuya cuantía corresponda aproximadamente, estamos conociendo asuntos a partir de 757,365 pesos con 46 centavos hasta 4 millones de pesos. Todo lo demás, si es abajo de los 700 y tantos mil, tiene que llevarse en forma escrita. Si rebasa los 4 millones, también tiene que llevarse en forma escrita entre el juzgado de proceso escrito. Es una cuestión híbrida. No te escucho. Me parece que tienes el micrófono apagado. Perdón. Estos montos que se manejan, que se manejó aquí, ¿tiene alguna razón en cuanto a cuántos asuntos tiene los tribunales, o simplemente fue un parámetro que dio el legislador? Pues hasta ahorita es un parámetro que ha dado el legislador. A mí me parece que ha sido una transición. Yo considero a título personal que es como una transición de ir trascendiendo, ir llevando todos los juicios escritos, que poco a poco vayan siendo orales y que al final del día todo va encaminado a la oralidad. La oralidad tiene demasiadas bondades, como te decía hace ratito, una de ellas es la transparencia. Al momento en el que el juzgador está resolviendo, pues las partes están escuchando de viva voz al juzgador para que él explique las razones y motivos que tiene para resolver de una u otra manera. Incluso, a mi parecer, el lenguaje que utiliza el juzgador hoy en día tiene que ser mucho más accesible, mucho más entendible para el común de la gente, no utilizando demasiados términos jurídicos para que pueda entender el justiciable qué es lo que se le está determinando. Sí, okay. Fíjese que hubo una reforma muy enfocada a su materia, licenciada. Fíjese que en la ley de impuesto sobre la renta para 2022 hubo una reforma para efectos de las deducciones tratándose de créditos incobrables. Por ejemplo, había abogados que se presentaban el pagaré, presentaban en la demanda, lo anexaban el original, y con eso era suficiente para que se hiciera deducible el crédito, por simplemente presentar la demanda. Bueno, eso es lo que pensaba. Hubo muchas revisiones por parte del SAT y se dieron cuenta que algunos quizás puedan sido fabricados. Alguien, un
se le ocurrió simplemente suscribir un título de crédito entre una persona y otra con el fin de hacer una deducción ficticia. A razón de ello, se reforma el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y me estoy refiriendo a la fracción 15, y nada más le voy a leer un pedacito para que se dé cuenta dónde está la modificación, porque nos dice, tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su vencimiento sea mayor a 30 unidades de inversión, 30,000 unidades de inversión, cuando el acreedor obtenga una resolución definitiva emitida por la autoridad competente con la que demuestre haber agotado las gestiones de cobro o, en su caso, que fue imposible la ejecución de la resolución favorable. O sea, ya no basta nada más presentar la demanda, sino ahora estaremos en presencia de que obtengamos una resolución por parte del juez. Entonces, antes, como nos estaba comentando, tardamos pues 2 años. Yo tengo algunos juicios todavía mercantiles que no he podido ni resolver, y más ahorita con la pandemia, peor, peor. Pues ahorita me dice, licenciada, con esto estaremos hablando de obtener un juicio ya con sentencia de 2 meses, porque se va a hacer bien poquito el tiempo. Exactamente, entre 2 o 3 meses perfectamente ya tienen una sentencia. Repito, es una audiencia preliminar, la siguiente es la audiencia de juicio, máximo 40 días entre la primera y la segunda, y se van depurando todas las pruebas que las que no estén preparadas, porque ahí se les deja una mayor carga a los abogados para que ellos mismos sean quienes estén atrás de sus pruebas. Las que están preparadas se desahogan, las que no están preparadas dejan de recibirse, salvo causas que no sean imputables al oferente, donde podrá haber algunas excepciones para poder desahogar debidamente las pruebas que ya habían sido admitidas en la audiencia preliminar. Pero la regla general es que de 2 a 3 meses, una vez emplazado el demandado, se termina el juicio y empieza la ejecución. No admiten recurso las resoluciones, por lo tanto es mucho más ágil el procedimiento. Para que nuestros audiencia nos comprenda un poquito más. Yo tengo un pagaré, vamos a poner el caso de un pagaré en el que tiene aparejado una ejecución. Entonces yo ingreso la demanda, la adjunto con el pagaré original, con toda mi poder y todo lo demás, todas las partes legales. La ingreso por oficialidad de partes común. Ellos me van a asignar un folio, y con ese folio se abre un expediente en el cual llega a su juzgado, voy a suponer. Entonces, ya de ahí, con el número de folio, voy dándole seguimiento. A partir de ahí, ¿en dónde empieza la intervención en materia verbal, por decirlo así? Ya ingresé el pagaré, ya se ingresó la demanda, no hubo apercibimiento, ¿vale? Cumplí con todos los requisitos que marca el Código Mercantil. Ok, ya. Me hacen la notificación, y ahí, ¿en dónde empieza la labor laboral? Perdón, verbal. Bien, una vez que ya se admitió la demanda, el juez ordena emplazar al demandado para que dentro del término de 9 días u 8 días en los casos de los juicios ejecutivos conteste la demanda. En el caso del juicio oral mercantil, en su caso podrán interponer una reconvención. Todo eso es de manera escrita. La contestación a la reconvención, 3 días para desahogar la vista de la contestación o excepciones y defensas que se opongan. Y a partir de ese momento, una vez que concluyen esos 3 días, el juzgador señala una fecha para audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar se tiene que señalar máximo en 10 días. Ya una vez que se señala la audiencia preliminar, en esa audiencia preliminar se depura el procedimiento, se admiten las pruebas, se señala fecha para la audiencia de juicio, y esa audiencia de juicio se señala a más tardar en 40 días hábiles. Entonces estamos por eso hablando de unos 3 meses aproximadamente para que se termine el juicio. En este caso del ejecutivo mercantil, ¿no basta solamente con la protesta, la presentación del pagaré? En el juicio ejecutivo mercantil, sí, es suficiente la presentación del título ejecutivo. No requiere mayores elementos, salvo que se trate de una acción causal. Es decir,
cuando el pagaré ya prescribió, lo que tendría que hacerse es una demanda a través de la acción causal, es decir, revelando cuál fue la causa o el acto jurídico que dio origen a la suscripción del pagaré. Y esta acción causal pues ya se tendría que realizar en la vía ordinaria o oral que corresponda de acuerdo a ese acto jurídico que le dio origen a la suscripción del documento. Pero mientras no esté prescrito, se puede hacer en la vía ejecutiva. Incluso en la otra también se puede hacer, se puede intentar, pero pues ya tendría que asumir las consecuencias el actor en caso de que esté prescrito y que la parte demandada ponga la excepción correspondiente. Sí. Pero ¿son 5 años? ¿Me corrige? ¿Son 5 años? En el pagaré son 3 años. En ¿Perdón? el pagaré son 3, en el caso del pagaré son 3 años. Muy bien, el pagaré. Ok, yo te tengo otra pregunta. Presentas la demanda, por ejemplo, en este caso que pone el doctor Manuel Miranda con relación a un pagaré, y cuando él contesta dentro del término de los 9 días, ¿qué tipo de excepciones pudiera hacer? ¿Puede impugnar la firma? ¿Puede impugnar el documento? ¿Qué tipo de pruebas ofrece el demandado con relación a este documento? Bien, bueno, pues cuando normalmente el pagaré, la generalidad de las veces, me parece, no ha circulado el documento. Entonces, mientras no ha circulado el documento, pues se pueden oponer todas las excepciones personales, que tenga el deudor, la de pago, incluso puede hacer ahí valer la causa que le dio origen a la suscripción del pagaré y decir, bueno, esto fue el origen que dio la suscripción y en ese origen yo ya pagué la deuda, ¿no? Por ejemplo. Ajá. O en ese contrato que dio origen a la suscripción del pagaré ya hubo a lo mejor una condición suspensiva, una condición resolutoria y entonces el contrato dejó de surtir sus efectos. Se pueden oponer muchas excepciones personales. Okay. A lo mejor se puede impugnar la firma del pagaré si es que no fue el suscriptor quien lo firmó. En el caso del juicio oral, está una variante en cuanto a las pruebas, ¿no? Desde la demanda, las partes tienen que ofrecer ya sus pruebas, todas las que quieran ofrecer, las tienen que ofrecer desde la demanda, desde la contestación y en el desahogo de vista de las excepciones y defensas, aquellas pruebas que sean tendientes a destruir esas excepciones y defensas. Entonces, si la parte actora ofreció su pericia, la parte demandada, al dar contestación, impugna la firma, desde ese momento ya tiene que estar ofreciendo su prueba pericial, designando a su perito, nombre, apellidos, domicilio del perito, los puntos y cuestiones, relacionar su prueba con los hechos controvertidos. Y desde ese momento, la parte actora, cuando se le da la vista con las excepciones y defensas, tiene la obligación también de ya estar señalando a su propio perito, ampliando los puntos y cuestiones y siguiendo las mismas reglas del ofrecimiento de la prueba pericial. En el momento de la audiencia preliminar es cuando el juez ya se va a pronunciar respecto de esas pruebas que fueron ofrecidas desde los escritos que integraron la litis. Entonces, desde el principio, desde la demanda, ya se están ofreciendo pruebas y se empieza a preparar todo lo relacionado para la audiencia preliminar. Hay una parte muy interesante en los pagarés y es mucho lo de la firma, ¿no? Dicen, oye, ese pagaré yo no la suscribí, desconozco la prueba, entonces yo voy a ofrecer mi peritaje con un calígrafo para efectos de que él demuestre si realmente salió de mi puño en letra. ¿Qué tan frecuente es esto, licenciada? Porque mucha gente, muchos dicen, es que yo no firmé y juran y perjuran que no es su firma. Y al final, pues se da que sí era su firma, ¿no? Aunque sí, no, sí, porque sí. no firmaron, ¿no? Sí, claro, sí, yo creo que muchos abogados que sí, sí, abogados que hacen valer este tipo de cuestiones. Pero también hay una cuestión que también sucede mucho, que desde que emplazan a la parte demandada, como una forma muy natural, el demandado desde ese momento hace valer si realmente si no lo firmó desde el momento del emplazamiento, pues dicen, oye, es que ese documento yo ni lo conocía, no es mi firma, pero en la generalidad de los casos, en forma natural reconocen el adeudo desde el momento de la diligencia.
y esta es una confesión que también se valora al momento de emitir el fallo definitivo correspondiente. Sí, Entonces, porque yo en pues, mis casos, cuando he defendido ese tipo de asuntos, yo lo primero que hago es negar, ¿no? O sea, sabes que yo niego que yo conozco ese documento y haberlo firmado. Y pues la otra contraparte pues lo afirma, ¿no? Y tiene que probarlo y yo tengo que ofrecer otra prueba en el del perito calígrafo para que pues me haga un fallo a mi favor. Aunque después haya un tercero nombrado por el juez, ¿no? Cuando hay una diferencia en cuanto a peritos, pues hay un tercero en discordia. Pero ese tercero de discordia, pues todavía no termina, ¿no? Porque puede haber una junta de peritos. Él diga, oye, pues vamos a ver, pues quién tiene la razón. Porque yo he encontrado de veras muchos casos en que hasta el tercero dice, no, sí es su firma, y de verdad es que no es, ¿no? Digo, oye, qué barbaridad, ¿no? Alguien sin conocimiento se da cuenta que está hasta muy temblorosa la firma. Y el sí, tercero, no, ¿sí? y fíjate que sí hay una diferencia en la audiencia, en los procesos orales, en relación con el desahogo de las pruebas periciales. A diferencia del proceso escrito, la parte actora o la demandada ya señalaron a su perito, la contraria ya señaló a su perito. En el momento de la audiencia de juicio, el perito, hasta la audiencia de juicio es cuando presenta su dictamen, explica a las partes y al juez las conclusiones de ese dictamen, contesta a los interrogatorios que le formulen ya sea las partes o el juez, y al mismo tiempo, en esa misma audiencia también tiene que acreditar su calidad de perito. Entonces, si no se cumple con alguno de estos requisitos en la audiencia de juicio, no puede tenerse por válidamente rendido el dictamen. Y lo que dice el Código de Comercio en caso del juicio oral mercantil es que la prueba pericial se va a desahogar única y exclusivamente con el dictamen del perito que haya rendido debidamente su dictamen. Entonces, si nada más hubo un dictamen, con ese podrá resolver el juez. Solo que los dos dictámenes se encuentren debidamente rendidos y el juez no encuentre elementos suficientes para poder dictaminar, o los dictámenes de los peritos no sean lo suficientemente claros o no convenzan al juez, en el mismo momento de la audiencia de juicio, el juzgador señalará a un perito tercero en discordia, pero no es necesario que se haga, ni la falta de exhibición de uno de los dictámenes da como consecuencia que se le tenga por conforme con el dictamen de la contraria, como sucede en el proceso escrito. Sí, esa es una buena ventaja, ¿no? ¿Tienes alguna otra pregunta antes de irnos al corte, maestra Georgina? No te escuchas. Perdón, es que con eso que estoy. Bueno, ¿ya me oyen? Sí. 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 Bueno, sí. Ahorita a mí me gustaría que nos platicaras, después de este corte, ¿qué pruebas ofrece en este juicio del pagaré? Pues es muy determinativo, lo que dices es que nada se ofrece el pagaré, pero en el caso del demandado, ¿qué tipo de pruebas puede ofrecer contra este pagaré? Tú me dices que cuestiones vinculatorias entre el pagaré y esto. Bueno, nos gustaría conocer cuáles son las pruebas que ordinariamente se ofrecen y también otros procedimientos civiles que se dan en estos casos de tipo oral, para que nos expliques cuáles son los peros que pueden ponerse los abogados, o no sé, bueno, yo llevé alguna vez algún asunto penal y resulta que, bueno, luego algunas partes no tienen estudiado su expediente. Entonces, ¿qué tipo de tropiezos se está encontrando en el procedimiento actualmente el Poder Judicial de la Ciudad de México? Sí, escuchó, licenciada, porque yo de repente la escuchaba medio cortada, ¿sí? Sí, escuché. Bueno, normalmente... Vamos a un corte y ahorita regresamos. Ahorita regresamos, licenciada, muchas gracias. Adelante, producción, por favor. Bien, pues regresamos a su programa Entre Leyes y hoy estamos viendo un tema muy interesante con la licenciada Laura, que nos hace el favor de venir a platicarlos sobre esta oralidad en el juicio mercantil, civil mercantil. Bueno, tenemos una pregunta inicial antes de irnos a nuestra intervención. ¿Cuál era, Georgina, si nos hiciera el favor de repetirnos para nuestra audiencia que se acaba de conectar? Claro, queremos saber qué contestan los litigantes o el demandado
con relación a un pagaré, por ejemplo, recibido en este juicio mercantil. Y también queríamos hablar, que nos platicaras un poco más de cuáles son los pasos en una audiencia preliminar del juicio oral civil mercantil, Laura. Sí, bien. Bueno, pues en el caso del juicio mercantil, pues normalmente pueden, lo que más se estila o he visto que ofrecen es la prueba confesional a cargo de la contraria, las pruebas testimoniales, a veces para acreditar a lo mejor algún pago o algún pacto de espera o algún otro convenio que verbalmente hayan pactado las partes, a lo mejor los vouchers o alguna ficha de depósito o la impresión de una transferencia interbancaria para acreditar los pagos que han realizado, el reconocimiento y contenido de la firma o de algún documento, ya sea su contenido y su firma. ¿Qué otras pruebas? La presuncional, la instrumental, esas nunca faltan. Y esas más o menos las pruebas son las que generalmente, o yo he visto que se ofrecen en un juicio oral. Respecto de la audiencia preliminar, pues bueno, yo considero que hace mucha falta más participación de los abogados. Yo creo que desde que estamos en la universidad nos enseñan a siempre oponernos a lo que diga el contrario. Tenga o no tenga la razón, siempre tenemos como ese espíritu de oponernos, de negarnos. Entonces, este tipo de conducta o de posición en un juicio y en una audiencia ha limitado mucho el poder depurar en una forma mucho más eficiente y eficaz el proceso. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en la audiencia preliminar siempre inicia con la etapa de la legitimación de las partes, donde realmente no hay una participación real de los abogados, porque es un pronunciamiento que hace el juzgador en relación a si están legitimadas las partes para comparecer, ya sea porque comparecieron por sí mismas o a través de un representante. En esta etapa también lo que hace el juez es depurar el procedimiento analizando si hubo excepciones procesales. Pero ya como ya esa parte de las excepciones se fijó en los escritos que integran la litis de manera escrita, pues el juez ya nada más resuelve esas excepciones procesales. En la siguiente etapa, que es la de conciliación o mediación, ahí es donde se necesita mucho más participación de los abogados. Desde que uno les pregunta si estarían dispuestos a llegar a un convenio, les dice uno las ventajas de hacerlo. Entonces, los abogados de inicio dicen, no tengo propuestas. Tanto el actor como el demandado, no hay propuestas. Como ya pasa en la siguiente etapa, no. Ahí hay que hacer una labor muy importante para que se llegue a un convenio. ¿Por qué? Porque los convenios son la forma más eficaz de poder solucionar un conflicto, porque son las partes ellas mismas quienes van a determinar de qué forma pudieran arreglarlo, de qué forma poder cumplir, a lo mejor pagando una cantidad. Entonces, hay mucha participación del juez para convencerlos de que vean las bondades de llegar a un convenio, les hace incluso propuestas para que puedan hacerlo. Y entonces hasta ese momento las partes como que empiezan a pensar, bueno, y si hacemos esto y podemos a lo mejor fijar esta otra cuestión, pero sería mucho más benéfico que desde que llegan los abogados y las partes ya traigan pensando alguna propuesta, alguna cantidad. Si estoy pensando en una cantidad, a lo mejor proponer un plazo para pagar, unas mensualidades, la otra parte a lo mejor una quita, porque siempre para llegar a un convenio es indispensable que las partes se puedan hacer recíprocas concesiones. Y siempre no llegar pensando en que, bueno, voy a llegar al convenio si me paga todo lo que estoy exigiendo en la demanda, ¿no? Y la otra parte, no, solo llego al convenio si ya no tengo que pagarle nada de lo que está exigiendo, pues no va a ser posible que lleguen a un arreglo. Siempre ir pensando desde antes del juicio, antes de esta audiencia preliminar, las posibles opciones o las posibles salidas por las que se pudiera arreglar el conflicto. En caso de llegar a ese convenio, ¿qué fuerza tiene? ¿Hay algún recurso para hacerlo, licenciado? Yo digo, bueno, pues este es un convenio. ¿Qué pasa si uno incumple? Porque luego es una inquietud que luego me dice, oye, ¿qué pasa si yo le condono el 30% y luego no me quieren ni pagar ni el 70%? Ajá, sí, normalmente ese es el miedo que tienen, ¿no? Las partes, porque
y lo han dicho muchas veces, es que cómo voy a llegar a un convenio si ya tantas veces que me ha hecho dar vueltas y vueltas y nada más me dice que sí, pero no lo hace, no lo cumple. Aquí la cuestión de los convenios en las audiencias preliminares es que una vez que se aprueba ese convenio, pues ya tiene la categoría de cosa juzgada, como si fuera una sentencia definitiva. Entonces, si hay un incumplimiento a una de sus cláusulas, lo que sigue ya es la ejecución forzosa de ese convenio. Dependiendo cómo lo hayan ellos pactado, las partes pactado en la audiencia preliminar o la ejecución natural del convenio, dependiendo las cláusulas que lo contengan. Por ejemplo, puede ser, se procede al embargo de bienes, alguna dación en pago que hayan fijado, pues ya se puede ser una forma de solucionar el conflicto. Todo dependiendo del tipo de acción y del tipo de cláusulas que contienen el convenio es como se podrá ejecutar en forma forzosa el mismo. En el convenio se puede establecer tanto la condonación de alguna parte del pago, como también establecer qué tipo de garantías va a tener para el efecto del pago. Exactamente, todo eso lo pueden establecer en el momento de la audiencia. Y el juzgador lo que también puede ir haciendo es ir viendo que no se pasen los detalles, ¿no? Por ejemplo, me obligo a pagar la cantidad de tanto. Ok, sí, pero ¿en dónde lo vas a pagar? ¿Cómo vas a pagar? Ah, entonces ya empiezan a platicar. Bueno, te voy a pagar con una transferencia interbancaria. Ah, ok, bueno. Ah, bueno, pero ¿en qué banco va a ser la transferencia? Tu cuenta clave de una vez hay que proporcionarla. Y ahí en el momento se van puliendo todos esos puntitos y el juzgador por lo regular va velando que se queden perfectamente fijados todas esas particularidades para poder cumplir de manera más eficaz y clara los puntos del convenio. Incluso se puede el juzgador decretar un receso para que hable por teléfono una de las partes y pida los datos de su cuenta bancaria, ¿no? Todo eso se va haciendo en el momento, para que queden todo ya perfectamente claro y establecido. Bien. Pues yo quisiera pasar a otra figura que también nos han pedido, que es el usucapi. Cuando una persona está ocupando un bien que no es suyo, llegó ahí y ya tiene más de 10 años y sigue pagando la luz, el agua, ya dio hasta de alta su teléfono y ahí está. Nuestras leyes consideran que uno puede pedir que un juez le pueda extender, ¿no?, la propiedad a este individuo que llegó hace 10 años y que no le han reclamado. Entonces, pues empecemos, por ejemplo, por ahí. ¿Qué sería el usucapio, licenciada? Bueno, la usucapión es una forma de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo, siempre y cuando se den ciertas características que establece el mismo Código Civil. Por ejemplo, que el que pretenda prescribir tenga una causa generadora de esa posesión, pero no puede ser cualquier causa generadora, necesariamente tiene que ser a través de un acto traslativo de dominio. No es que me estaban rentando, pero pues ya nadie me vino a cobrar y entonces yo ya llevo 30 años viviendo aquí y entonces ya es mío. Porque esa causa generadora, eso no fue derivado de un acto traslativo de la propiedad. No es una posesión originaria, sino derivada de un contrato de arrendamiento, por ejemplo. Ah, qué interesante, ¿no? Porque mucha gente piensa eso. Yo ya arrendé como 20 años, entonces ya es mío, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Hay muchas personas que así lo creen. Siempre tiene que ser un acto traslativo de dominio. Ese acto traslativo de dominio puede a lo mejor tener vicios. Y si yo no sabía de esos vicios, pues yo tengo una posesión de buena fe. Y entonces tengo que esperar a lo mejor 5 años mínimo para poder intentar una acción de prescripción positiva. A lo mejor yo siempre supe de los vicios de los que adolecía mi título traslativo de dominio y entonces tengo que esperar 10 años porque mi posesión es de mala fe. Pero siempre tiene que ser a través de un acto traslativo de dominio. Y además se tienen que acreditar otras cuestiones, como por ejemplo, haberlo poseído en forma continua, de forma pacífica, de manera pública y de buena fe. Y evidentemente a título de dueño. De buena fe. Yo presento toda esa documentación ante el juzgado, ya reciben. ¿Y qué pasos son los que hay que seguir y en qué momento ustedes intervienen cuando se hace el emplazamiento? Porque aquí nada más hay vamos a ir a una sola persona, ¿no?
Bueno, dependiendo, la regla general es hay que demandar a la persona que aparece como titular o como propietaria en el registro público de la propiedad. Así es, pero hay criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha dicho que pues cuando se sabe también quién es el verdadero propietario, digamos, el que me transmitió la propiedad, también lo tengo que llamar a juicio. Tengo que demandar, ¿no?, al que me vendió y tengo que demandar al que aparece como propietario en el registro. En el registro. Sí, en mi caso, lo que yo he hecho es demandar a la persona que me vendió, inclusive hay veces coincide con la búsqueda que hacemos en el registro público de la propiedad. Ingresamos la documentación, como no sé si se le llama demanda, ¿así? Sí. Decirlo así, entonces ustedes ya la reciben, asignan el folio, y cuál serían los pasos que hay que seguir, y si tiene esto también la parte de la oralidad, licenciada. Sí, en el caso de la oralidad, para poder tramitarlo en esta vía, pues también se toma como base el valor del inmueble, del bien inmueble. Entonces, si se trata de un inmueble que tiene como valor máximo estos 757,000 y pico de pesos que mencioné al inicio, entonces se podrá llevar a través de una vía oral. Pero una vez que excede del precio esta cantidad, el valor del inmueble, se tendrá que tramitar ante un juzgado de proceso escrito. Entonces, todo va a depender del valor del inmueble. Si fuera un valor que amerite un juicio oral civil, entonces es el mismo procedimiento: demanda, contestación, desahogo de vista de la contestación de manera escrita. El juez señala fecha para una audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar lleva las mismas etapas que en materia mercantil, esto es la de depuración del procedimiento, la de conciliación o mediación, la de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, la de fijación de acuerdos probatorios, la admisión de pruebas, el señalamiento de la audiencia de juicio, y hasta ahí. Y ya en esta audiencia preliminar es donde yo les digo que se necesita más participación de los abogados, del juez. El juzgador normalmente interviene como un mero espectador, va recibiendo toda la información que le van proporcionando las partes a través de sus abogados, va valorando, si hay que resolver algo, lo va resolviendo, pero es un simple espectador. Ahí los principales actores serán los abogados. Tienen que estar muy preparados, tienen que tener bien claramente establecido cuál es su teoría del caso, qué es lo que que pretenden demostrarle al juzgador, y al final del día decirle en los alegatos si lo pudieron lograr o no, de qué manera el juez se tendrá que dar cuenta de que tienen la razón. Incluso se habla de los alegatos de apertura, los alegatos de cierre, que no están previstos dentro del procedimiento civil, dentro del proceso de la etapa de audiencias, no está previsto claramente, pero es posible que las partes puedan intervenir ante el juzgador, hacer un alegato de apertura, incluso hacer un alegato de cierre. Por eso es importante. ¿Usted recomienda anexar la demanda? Pues bueno, la prueba del avalúo, ¿no? Para determinar si rebasan los 700,000, ¿no? Puede ser un avalúo, puede ser un recibo del predial, cualquier documento que acredite que sea el valor, incluso desde mi punto de vista, manifestándolo simplemente bajo protesta de decir verdad, que es el valor del inmueble, para que el juez tenga una idea de si es un asunto que pueda tramitarse ante él. ¿Nos puedes repetir el monto? 750, de este año 2022 son 757,365 pesos con 46 centavos. Pues está muy bien, ¿no? También de un monto máximo, ¿no? También. Ese es el monto máximo para que pueda tramitarse en una vía oral civil un juicio de usucapión, por ejemplo. Bueno, pues ¿qué regularidad existe en este tipo de juicios? Porque hay muchos gente que bien está arrendando y pasa esto, o se meten en alguna casa vacía y piensan que por haberse metido y nadie haberlo reclamado, pueden pedir el usucapión a ustedes. ¿Con qué regularidad lo pueden hacer, licenciada, o recurren con ustedes? Pues por el monto no es muy
no es muy probable que se pueda tramitar en justicia oral, porque hoy en día la mayoría de los inmuebles pues ya tienen un valor arriba de los 700,000 pesos. Pero sí ha llegado a suceder. Lo que sí tiene que suceder es que prueben ese acto jurídico traslativo de dominio. Puede ser verbal, a través de testigos, puede ser en un contrato privado, puede ser cualquier notita donde digan, te lo estoy vendiendo, te lo estoy regalando, te lo estoy donando, no sé, alguna figura que haga que ese inmueble sea traslativo de dominio, ese acto jurídico. Y se pueden ofrecer pues todas las pruebas relacionadas a acreditar esa figura o ese acto jurídico y además las pruebas necesarias relacionadas con la calidad en la posesión. Esto es, que han poseído de manera continua, pacífica, pública, de buena fe. O sea, puede ser, licenciada, que el papá haya donado a sus hijos la casa antes de separarse de su esposa y a irse. Y ya ellos ocuparon la calidad de propietarios, pagaron el predio y de repente puede llegar el papá y dicen, ¿sabes qué? Pues siempre no. Puede ser una excepción esto, o sea, decir, ¿sabes qué? Pues este tiempo hubo una tradición de dominio porque pues a mí me lo donó. ¿Pudiera ser el caso, licenciada? Sí, o sea, de que lo puede hacer, pero ahí tendría que ver los hijos, en este caso, que recibieron en donación previamente el inmueble, pues que tengan que defenderlo y demostrarlo en el juicio, ¿no? Si ya el papá ya se arrepintió de habérselo regalado, pues no puede hacerlo así nada más. Tendría, en todo caso, que demandarlo y los hijos pues demostrar que ya previamente les había donado ese inmueble y que ya había salido de su patrimonio, y entonces ya no está legitimado para poder reclamarles la devolución de ese inmueble. O sea, ¿te refieres que fuera ante notario público o nada más de materia verbal? Como escuché hace ratito, dije, bueno, pudiera ser el caso. Pues lo ideal siempre es que se haga en escritura pública, pero la realidad es que normalmente no se hace. Se hace en un contratito privado, se hace a lo mejor de manera verbal, pero eso no significa que no se pueda probar. Claro. Si fue verbal, pues a lo mejor hubo testigos, a lo mejor si fue nada más en una servilleta, lo que sea, es bueno para demostrar que ya se había transmitido la propiedad del inmueble. Uh-huh. Oye, okay. Aquí en estos nuevos, en este caso de la USCAP y todo esto, ustedes, hasta cuenta, el Poder Judicial no tiene ningún pero con relación a lavado de dinero, que dijera la autoridad, la UIF, oye, es que eso no se puede adjudicar porque pues no cumple con el monto, no cumple con varios requisitos ahora que se establecen estas nuevas leyes de lavado de dinero. No les han dicho nada a los jueces a nivel oficial, a los jueces diciendo, oye, no puedes llevar a cabo esto, no tienen manera de determinar el pago o no tienen manera de regalar estos montos. Bueno, es que el tuyo está topado, ¿verdad? Entonces van a otro juez, ¿o cómo está? Sí, bueno, nosotros tenemos topada la cuantía, bueno, en materia oral, pero de todas formas, pues la misma ley establece que las autoridades deben de dar también los avisos correspondientes en caso de que consideren que haya operaciones vulnerables. Pero pues todo esto es materia de prueba, todo debe de estar como documentado, a lo mejor si hay indicios de que eso sucede, pues hay que dar los avisos correspondientes. Ok, bueno, pues sí. Y al final, en la resolución, pues bueno, usted dicta una sentencia y ya con eso es suficiente para que se inscriba en el registro público de la propiedad. Sí, efectivamente, en el caso de los usucapión así es, pero hay otras acciones, por ejemplo, el otorgamiento y firma de escritura, forzosamente, pues requiere que se firme esa escritura. Dependiendo del tipo de acción, es el documento que habrá de servir como título de propiedad. En el caso de la usucapión, la sentencia definitiva fundada y procedente, pues será la que sirva como título. Muy bien. Muy bien, yo también muy bien, está muy bonito. Creo que el tiempo ya nos comió. ¿Y alguna comentario final que nos pueda sugerir, licenciada, para nuestras cibernautas que nos acompañan? Bien, pues ese nada más, que siempre estén empapados los abogados de sus temas, de sus asuntos, para que en las audiencias orales aprovechen y expriman este nuevo sistema oral. Me parece que se ha
querido equiparar al proceso escrito. Todavía cuando participan los abogados, llegan leyendo, le piden al juez, pero lo están leyendo. Eso ya debe determinarse, debe de erradicarse. Debemos de saber exactamente qué es lo que vamos a pedir, cómo lo vamos a pedir, por qué lo vamos a pedir, concentrado siempre en nuestra teoría del caso, para que el juicio fluya, para que sea más eficaz, para que no se distraigan en probar cosas que ya están, digamos que reconocidas entre las partes, que se concentren única y exclusivamente en lo que es objeto de debate. Y para eso es importante su participación en la audiencia preliminar, para que el juicio vaya bien depurado, se queden concentrados en lo que es el objeto del debate. Y sobre de eso, estén conscientes y estén concentrados en lo que quieren obtener de las pruebas que fueron admitidas. ¿Qué es lo que quieren que el juez vea en las audiencias de juicio para que se demuestre ese punto de debate y no que se distraigan en querer probar todos los puntos de la demanda, todos los puntos de la contestación, cuando muchas veces la gran mayoría ya no son necesarias? El punto de debate es 1 o tal vez 2 puntitos, pero como no se depura el procedimiento debidamente, pues tienen que estar concentrados en querer demostrar desde la relación contractual, que si firmaron el documento, cuando eso ya está reconocido en la contestación, y desgastan a sus testigos, desgastan la confesional en querer demostrar ese punto que ya no es necesario. Pero todo eso se trabaja desde la audiencia preliminar. Hay que tener bien claras cuáles son las etapas de cuáles son las etapas de cada una de las audiencias, para que puedan hacer su teoría del caso de una forma más eficiente y eficaz. Sí, muchas gracias. Fíjese que antes de despedirnos nos llega una pregunta de nuestro auditorio que dice que celebraron un contrato privado de compraventa, pero nunca lo llevaron a escritura pública, y eso ya pasó como 7 años. Que si tiene alguna prescripción ese contrato privado, licenciada. No, la formalización de un contrato de compraventa privado no prescribe. Se puede hacer en cualquier momento. Muchas gracias. Pues bien, no sé si tengas algún comentario final para despedir el programa, licenciada Georgina. No tengo ninguno. Estuvo excelente. Creo que quedó muy claro cómo funciona esta audiencia preliminar. Y pues muchas gracias, maestra Laura Rosales. Gracias por explicarnos también este tema, y esto pues va a dar mucha idea de lo que tenemos que hacer tanto los abogados como las personas que tengan asuntos parecidos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes y platicar un rato. Gracias. Gracias, muchas gracias. Esperemos verlo también aquí en su casa, en el imefi.tv. Muchas gracias, Georgina. Hasta luego, gracias. Gracias. Y agradecemos al equipo de producción que nos haya apoyado y que ha sido posible para llegar a sus casas este programa que ha sido de mucha utilidad para un servidor. Y yo creo que para toda nuestra audiencia. Nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima. Hasta la próxima.